Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite tener este tiempo de estudio a través de este medio y es una bendición que nos podamos reunir. Gracias a Dios porque podemos tener esta oportunidad. Y vamos a iniciar con una oración. Oremos, hermanos. Nuestro Señor y Padre, en este momento te damos gracias por tu cuidado y tu bondad. Señor, en este momento te rogamos que nos concedas que al participar de esta reunión lo hagamos con gozo y con fe y que, Señor, tú sigas capacitando a cada uno de los miembros de tu iglesia para que de esta manera podamos discernir tu voluntad a través de este tiempo de estudio. Señor, que nos ayudes para que podamos ver las oportunidades en estos tiempos en los cuales, Señor, estamos enfrentando, para que podamos siempre caminar bajo tu dirección. Señor, en estos momentos te rogamos que tú seas quien prepares toda nuestra mente, nuestro corazón, para que estemos dispuestos a escuchar de tu palabra. En tus manos, Señor, nos ponemos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a cantar el himno Cantad alegres al Señor, número 6 de nuestros himnarios. Ustedes lo verán también en su pantalla. Y después pasaremos al estudio. Bien, hermanos, pues hoy nos corresponde estudiar este capítulo 15 del Evangelio de Juan y vamos a ir revisando nuestra Biblia como regularmente lo hemos estado haciendo. Y hermanos, entonces pues vamos a iniciar este estudio. Primeramente vamos a leer esta porción, los versículos del 1 al 10, titulado La vid y los sarmientos. Y dice así la palabra de nuestro Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardad mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén.
Bien, hermanos, pues aquí Jesús, como en otras ocasiones, utiliza la figura y algunas ideas que eran parte de la vida religiosa de la nación judía. Y una y otra vez en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel era considerado como la viña de Dios. Ustedes pueden ver ahí estos textos donde nos menciona al respecto, ¿verdad? Este pasaje de Isaías, este capítulo 5 del 1 al 7, donde se refiere que el pueblo de Israel es la viña del Señor. También en Jeremías se habla de lo mismo, y aquí se menciona que es una vid escogida. También en Ezequiel, el capítulo 19, estos versículos del 10 al 14, se ve a Israel como una rama en medio de la viña, que luego es arrojada al desierto. En Oseas también se habla de que es una vid frondosa. Israel es una vid frondosa. Y hermanos, pues la vid, esta planta, había llegado a ser símbolo, como ya lo dijimos, de la nación de Israel. Y Jesús se llama a sí mismo como la vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera. La palabra verdadera en griego es aletinos, y que se traduce también como real o genuina. Y esto nos quiere llevar a ver que este símbolo de la vid en el Antiguo Testamento se usa con la idea de la degeneración. El profeta Isaías refiere que la viña, Israel, se había vuelto silvestre. Jeremías también dice que Dios se queja de la nación de Israel, que él había plantado de un linaje puro y se había corrompido. Y aquí, hermanos, es como si Jesús estuviera diciendo: ¿creéis que porque pertenecen a la nación de Israel son sarmientos, son ramas verdaderas de la vid de Dios? Pero la nación es una vid, diríamos, degenerada, como lo habían dicho los profetas. Así es que la auténtica vid de Dios, estaba diciendo Jesús, soy yo. Y no simplemente por el hecho de ser judíos consideraran que se iban a salvar. Lo único que les podía salvar era si estaban unidos a Jesús, porque Él era la vid verdadera. Vid de Dios, y por lo tanto, si estaban unidos a Jesús, es como lograrían su salvación. Jesús estaba estableciendo el principio de que el verdadero camino de la salvación de Dios no es porque tengan sangre judía, porque sean parte del pueblo judío, sino por la fe en Él. La vid era una planta que se cultivaba en Palestina, y bueno, hasta la fecha es algo que se sigue haciendo. Y es una planta que requiere de mucha atención para que se pueda obtener el fruto de calidad. Lo que se hace, se dice, es que debe ser un terreno que esté perfectamente limpio y que las plantas estén separadas unas de otras de manera adecuada para que puedan desarrollarse adecuadamente. Y también se tienen que podar estas plantas en el invierno, y la rama casi se reduce al mínimo. Y es que no se deja que la vid, se menciona que la vid los primeros 3 años no da fruto, se tiene que desarrollar. Y ya cuando ha crecido, ya entonces empieza a producir 2 tipos de sarmientos.
Uno que da fruto y otro que no da fruto. Cuando decimos sarmientos, ya lo mencionaba, es la rama, y hay ramas que producen frutos y otras que no. Así es que la vid no puede dar buen fruto a menos que se le pode drásticamente, ¿sí? Y esto Jesús lo sabía muy bien. Los sarmientos, esas ramas que no van a dar fruto, se tenían que cortar para que de esta manera no brotaran y no le quitaran la fuerza a la planta. Jesús aquí se refiere también a sus seguidores con esto. Algunos de ellos son sarmientos productores y otros que solo estorban y no dan ningún fruto. Y bueno, aquí nos preguntamos en quién estaba pensando Jesús al hablar de los sarmientos estériles. Y bueno, podríamos pensar en dos personas o en dos tipos de personas. La primera, pues era que se refería a los judíos. La mayoría de los judíos se negaron a escuchar a Jesús y a aceptarle, y por lo tanto se habían vuelto en esos sarmientos estériles y secos. Y bueno, lo segundo, tal vez estaba pensando en algo ya más general, donde estaríamos incluidos nosotros, los cristianos, que pues se trataría de cristianos con pura apariencia, pero sin una práctica de un verdadero cristianismo. Es decir, creyentes, pero no practicantes. Tal vez aquí estaba pensando en este tipo de cristianos infructíferos, inútiles, como un árbol que tiene muchas hojas, pero no da nada de frutos. Y bueno, ustedes ahí tienen algo en su pantalla que lo pueden ver. Así es que hay tres maneras en que podemos ser sarmientos improductivos. Podemos negarnos a escuchar a Jesucristo, o podemos escuchar y luego confesar de labios para afuera sin acciones, o podemos aceptar a Jesús como nuestro maestro y luego, pues, debido a las dificultades que se nos presentan o al deseo de las cosas de este mundo, le abandonamos. Es uno de los principios fundamentales del Nuevo Testamento que la inutilidad invita al desastre. Sarmiento improductivo, pues acaba en el fuego. Y este pasaje nos dice mucho acerca de mantenernos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto de mantenernos en Cristo? Es verdad que hay un sentido espiritual en el que el cristiano está en Cristo y Cristo en él. Sin embargo, hay una manera mucho más simple de considerarlo y experimentarlo todos nosotros. Y aquí mencionamos una analogía, diríamos. Supongamos que una persona es débil, que ha caído en una tentación, ha hecho de su vida todo un lío y está deslizándose hacia su degeneración mental, moral y física. Ahora, supongamos que pues se acerca a él y una persona, un amigo que es de carácter firme, amable, y lo rescata de su degradación. Solo hay una manera en la que puede mantenerse en el buen camino, y esta es manteniéndose en constante contacto con quien le ha otorgado su amistad y su ayuda. Si pierde el contacto, todas las probabilidades apuntan a que sus debilidades nuevamente lo van a llevar a caer. Las viejas tentaciones le saldrán al paso y nuevamente caerán. Su salvación entonces depende de que se mantenga en contacto con su amigo y de esa manera sea apoyado para seguir adelante. Y bueno, aquí entonces tenemos que mantenernos en contacto con el bien para derrotar el mal. Y el secreto de la vida de Jesús era su constante contacto con Dios. Con frecuencia se retiraba a algún lugar solitario a encontrarse con Dios. Y debemos
mantenernos cada uno de nosotros en un contacto constante con Jesús. No podremos hacerlo a menos que nos lo propongamos. Por ejemplo, el orar algunos momentos por la mañana, aunque sea solo algunos momentos, es algo muy favorable. Es como cuando nosotros nos tomamos una pastilla y su efecto va a durar todo el día. Cuando oramos por las mañanas, esto nos ayudará a organizar nuestra vida de tal manera que no haya ningún instante en que nosotros nos olvidemos de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, en esta parte, fijémonos en que aquí se establecen dos cosas acerca del discipulado. En primer lugar, que el discipulado es un constante contacto con Jesús, el cual enriquece nuestra vida y nos hace fructífero. Y en segundo lugar, el ver una vida así hace que la gente piense en Dios. Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto y nos mostramos discípulos verdaderos de Jesús. Bien, hermanos, pasamos ahora a esta sección, versículos del 11 al 17, la vida del pueblo escogido de Dios. Y dice así estos versículos del 11 al 17. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y bueno, la idea clave de este pasaje es lo que dice Jesús, que no han sido los discípulos los que han escogido a Jesús, sino Jesús es quien ha escogido a sus discípulos. No hemos sido nosotros los que hemos escogido a Dios, sino Dios quien en su gracia se ha acercado a nosotros. De este pasaje podemos sacar una lista de algunas cosas para las cuales nuestro Señor Jesucristo nos ha escogido y nos ha llamado. Y en primer lugar, como ustedes lo pueden ver ahí, nos ha escogido para la alegría. Por muy difícil que sea el camino cristiano, siempre es algo que debemos de recorrer con alegría. El cristiano es una persona alegre. Un cristiano que es triste causa una confusión o es una contradicción. Es verdad que el cristiano pues es un pecador, pero un pecador redimido, y de ahí viene toda la alegría. Si es que, hermanos, pensemos cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, con alegría o llenos de tristeza. ¿Cómo puede dejar de ser feliz una persona que camina por los senderos de la vida si está con Jesús? En segundo lugar, nos ha escogido para el amor. Jesús nos ha enviado al mundo para que amemos a los otros, nos amemos unos a otros. Sin embargo, a veces, hermanos, vivimos de tal manera que estamos compitiendo, estamos discutiendo, peleando los unos con los otros, y eso no es el propósito de Dios. El cristiano ha de vivir de tal manera que muestre lo que quiere decir amar verdaderamente a nuestros semejantes. Jesús nos dejó un mandamiento que es que nos amemos unos a otros
dice también, como yo os he amado. Entonces ahí está también por lo cual sí hemos sido llamados. En tercer lugar, Jesús nos ha llamado para que seamos sus amigos. Les dijo a sus discípulos que ya no los iba a llamar siervos, sino los iba a llamar amigos. Ahora bien, ese dicho es más importante, más grandioso, más glorioso para los que lo oyeron en aquel entonces. Tal vez para nosotros no suena tan grandioso, pero para aquellas personas era algo sorprendente. Y es que, hermanos, la palabra siervo, que en griego es doulos, este se traduce como esclavo. Jesús les estaba diciendo, tengo algo todavía mejor para ustedes. Ya no van a estar en la relación de esclavos, sino de amigos. Cristo, desde que vino al mundo, nos ofrece una relación especial con Dios, que aún ni los mayores personajes de la Biblia del pasado se atrevieron a soñar. Y aquí, hermanos, podemos recordar esto de quién es llamado amigo de Dios. ¿Se acuerdan? Abraham fue llamado amigo de Dios. Ahí esto está en Isaías, en el capítulo 41. Y bueno, había una costumbre que se seguía en las cortes del emperador romano y con otros reyes orientales. En ella se tenía un grupo selecto, un grupo especial de personas que se les llamaban amigos del rey. Estos amigos del emperador tenían el acceso en cualquier momento a este rey. Se les permitía entrar a su dormitorio al amanecer. Hablaba con ellos antes de que empezara sus actividades, antes de que empezara a hablar con sus consejeros políticos. Primero estaban sus amigos. Estos amigos del rey eran los que tenían una estrecha e íntima relación con él. Y Jesús nos llama para que seamos sus amigos y asimismo pues también ser amigos de Dios. Y esto quiere decir que ya no tenemos que mirar a Dios como alguien lejano a nosotros. No somos como los esclavos que no tienen el menor derecho a entrar a la presencia de su amo, ni como las multitudes que solo conseguían ver al rey cuando pasaba ahí en alguna ocasión especial. Jesús nos ha introducido en esta íntima relación con Dios, que ya no es alguien extraño, alguien inalcanzable para nosotros, sino es un amigo muy cercano a nosotros. Y gracias a Dios por ello. En cuarto lugar, Jesús nos ha escogido pues no solo para otorgarnos una serie de privilegios, también nos ha llamado para que seamos socios juntamente con Él. ¿Sí? Esto es algo sorprendente, ¿verdad? Un esclavo no puede ser nunca un socio. En la ley griega se establecía que los esclavos eran solamente una herramienta de trabajo. Su amo no compartía con ellos, con esas personas, sus ideas, sus planes. El esclavo simplemente tenía que hacer lo que se le mandara sin discusión ni demora. Pero Jesús lo que quiso decirnos era que nosotros ya no somos esclavos, ya no estamos en una relación de esclavos, sino de socios. Nos ha dicho todo lo que hay, todo lo que está tratando de hacer y el por qué. Porque Jesús nos ha hecho parte de este honor de hacernos sus socios en su obra. Nos ha comunicado sus pensamientos, sus propósitos, su plan, y de esta manera tenemos esta gran bendición. Y aquí pues está la opción, o lo aceptamos o rechazamos colaborar con Él en su obra. Bien, en quinto lugar, Jesús nos escogió como sus embajadores. Y dice ahí el texto que yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto.
No nos ha escogido para que vivamos retirados del mundo, aislados del mundo, sino para que nosotros lo representemos en el mundo. Y se cuenta que cuando llegaban estos caballeros ante la corte del rey Arturo, este personaje de esa leyenda, dice que pues no venían a pasar sus días en medio de fiestas y de banquetes, sino que llegaban estas personas ante el rey y le decían: envíame alguna empresa, alguna tarea que pueda hacer por ti. Y bueno, hermanos, Jesús nos escogió primero para que pues viniéramos ante Él, pero también significa que debemos de salir al mundo. Y aquí es muy importante que tengamos en cuenta que este debe ser nuestro esquema de vida y nuestro ritmo de vida diario. Estar ante Jesús y también ir a servir a Dios en el mundo. No solamente quedarnos en ese encuentro con Dios, sino también ir al mundo. En sexto lugar, Jesús nos escogió para que fuésemos su difusión, para que le fuéramos a difundir. Nos escogió para que nosotros pusiéramos nuestra vida y de esta manera se manifieste el fruto, un fruto que no resista la prueba del tiempo. La manera de traer a otros a la fe cristiana es mostrándoles el fruto en nuestra vida cristiana. Jesús no nos envía para que nosotros vayamos a la gente a discutir, a hablarles solamente de las cosas de Dios, o muchas veces, como actualmente se está haciendo, a irles a infundir miedo, un terrorismo espiritual, como se dice, sino atraerlos, pero atraerlos con los frutos que damos en nuestra vida, con nuestro ejemplo, y de esa manera atraerlos hacia Jesús. En séptimo lugar, Jesús nos escogió para que fuésemos miembros privilegiados de la familia de Dios. Él nos escogió para que todo lo que pidiéramos al Padre, Él nos lo daría. Y aquí, pues nuevamente nos encontramos con algo de lo que ya mencionábamos hace 8 días acerca de la oración y que debemos entender correctamente. Si solamente lo leemos superficialmente, pues suena como que si pidiéramos lo que se nos dé la gana, pues lo vamos a recibir. Y bueno, ya hemos comentado que no se trata de eso, sino de pedir todas las cosas de manera correcta. En el Nuevo Testamento establece ciertas reglas sobre la oración. Vamos a mencionar algo más sobre esto, que decía, ya lo mencionamos, pero vamos a retomarlo, que no tiene no está de sobra. Y aquí, en primer lugar, la oración tiene que hacerse con fe, de acuerdo a lo que dice Santiago 5:15. Y está claro que Dios no va a contestar una oración que se hace por mero formulismo, como una mera repetición, como algo rutinario o como una fórmula mágica. Cuando la oración es de manera efectiva, de manera con fe, pues Dios la va a contestar. No tiene sentido pedir a Dios que nos cambie si nosotros no creemos que Él nos va a cambiar. Para pedir de una forma efectiva hay que tener fe en ese Dios que puede hacer grandes cosas y que por su gran bondad y misericordia nos ayudará. El punto B que ustedes pueden ver ahí, la oración tiene que hacerse en el nombre de Cristo, que es algo que ya mencionábamos también. No podemos pedir cosas que sabemos que Dios no va a aprobar. No podemos pedir que nos entregue alguna cosa
que está prohibida, que no nos conviene. No podemos pedirle a Dios algo que va a traer a alguien sufrimiento y dolor. Por ejemplo, hermanos, no podemos pedir la venganza de nuestros enemigos en el nombre de Dios, porque Dios es amor. El inciso C también dice que la oración debe incluir siempre: hágase tu voluntad. Cuando oramos debemos empezar por darnos cuenta de que nunca nosotros sabemos más que Dios. La esencia de la oración no es pedirle a Dios que cambie, pedirle a Dios que haga conforme a nuestra voluntad, sino es decir que se haga su voluntad en nosotros. A menudo la oración auténtica debe ser no que Dios nos envíe las cosas que nosotros queremos, sino que nos capacite para aceptar lo que Él quiere enviar a nuestra vida. El inciso D, la oración nunca debe ser egoísta. Jesús dijo que si 2 o 3 personas se ponen de acuerdo en pedir algo en su nombre, Él lo concedería. ¿Se acuerdan? Esto está en Mateo capítulo 18, versículo 19. Y bueno, no debemos de tomar esto de una forma literal, porque entonces podríamos decir, bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo en hacer algo malo, y Dios, como dijo que si 2 se ponen de acuerdo, entonces Él lo va a hacer. Lo que quiere decir es que nadie debe orar pensando exclusivamente en sus propias necesidades o en sus preferencias. Por poner un ejemplo, el que va de vacaciones, a lo mejor puede decirle a Dios, pues Dios, que no llueva para que pueda disfrutar de mis vacaciones. Pero también esta persona debería pensar que un agricultor pues debe estar pidiendo que llueva para su cultivo. Y bueno, cuando oramos debemos preguntarnos si solamente estamos pidiendo para nuestro bien o si estamos pensando también en los demás. A esto se refería Jesús. Jesús nos ha escogido para que seamos miembros privilegiados en la familia de Dios. Y podemos y debemos llevar, como dice ese canto, todo a Dios en oración. Pero cuando lo hayamos hecho, debemos aceptar la respuesta que Dios nos envíe en su perfecta voluntad. Bien, la siguiente sección, versículos 18 al 21, el odio del mundo. Y dice así estos versículos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría a los suyos. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y bueno, aquí Juan pues siempre nos presenta, el evangelista nos presenta las cosas de manera clara, no hay medias tintas, diríamos. Para él hay dos entidades: el cristiano, el discípulo y el mundo. Y hay que definirse, porque no se puede estar en término medio. O estás en el mundo o estás con Jesús. Además, tenemos que recordar que cuando se estaba escribiendo este evangelio, que ya comentaba, fue aproximadamente el año 95, entre 95 y 100, la iglesia estaba sufriendo una persecución constantemente. Se perseguía a los cristianos sencillamente porque eran cristianos.
El cristianismo era algo en ese entonces, algo ilegal. Un magistrado no tenía que preguntar nada más, sino simplemente si la persona se confesaba, se decía que era cristiana, pues por ese simple hecho se condenaba a muerte. Y cuando Juan estaba escribiendo este evangelio, pues ya el odio estaba muy desatado hacia los cristianos. Se mencionan algunos historiadores como Tácito, que se refiere así de los cristianos. Dice, odiados por sus crímenes a los que la chusma llama cristianos. Otro también historiador llamado Suetonio habla de esta manera, que de los cristianos, dice, una raza de personas que pertenecen a una nueva y nefasta superstición. Bueno, primeramente, ¿por qué el gobierno romano odiaba a los cristianos? Bien, la postura del Imperio Romano pues era muy simple y muy sencilla. El imperio era muy extenso, incluía a toda clase de gentes en muchos lugares en el territorio de aquel entonces, y había que encontrar alguna fuerza unificadora que ligara a todas esas gentes, esa diversidad de gentes, y lo que se encontró fue el culto al emperador. Ahora bien, el culto al César no fue algo que se impuso desde el mismo Imperio Romano, sino que su origen fue de la misma gente. En tiempos remotos había una diosa romana, una diosa llamada Roma, que se consideraba el espíritu de Roma. Y es fácil comprender que la gente pensara que el emperador simbolizaba ese espíritu de Roma. Y sería un grave error creer que los pueblos sometidos aborrecían al imperio romano. En su mayor parte estaban profundamente agradecidos porque Roma les había traído la justicia, los había liberado de reyes tiranos, les había traído la prosperidad y la famosa Pax Romana, que estaba extendida en todo el mundo en aquel entonces. Y bueno, se dice que en Asia Menor es donde la gente empezó se originó este culto al emperador, a considerarse al César como el dios que personificaba a Roma. Y eso por gratitud, por todas las cosas que había traído el imperio romano. Y bueno, al principio los emperadores no aceptaron esto, no estaban de acuerdo con esto, ellos se veían como hombres normales y no aceptaban esta adoración como dioses. Pero más adelante vieron que pues esto no se podía detener y se aprovecharon de ello. Al principio pues se limitaba solamente a los habitantes del Asia Menor, pero poco a poco esto se fue extendiendo a todo el imperio. Y entonces el gobierno vio que podía usar esto de la adoración al emperador, la adoración al culto al César, como una fuerza unificadora. Así es que llegó el tiempo en que la gente tenía que, una vez al año, todos los habitantes, todas las personas del imperio tenían que rendir culto a la divinidad del César. Y al hacerlo así demostraban que eran ciudadanos leales a Roma. Se les daba una especie de certificado donde decían que habían cumplido con esta normativa de una vez al año rendir culto al emperador. Y de esta manera se llegó a todo esto. En Roma, el Imperio Romano pues era muy tolerante a las diferentes religiones. Recuerden que había muchos pueblos que habían sido dominados por Roma
Y Roma pues les daba la libertad, tenía esa tolerancia. Decían, bueno, tú solamente con que quemes incienso y digas que el César es Señor y lo hagas una vez al año, después te puedes ir a adorar al Dios que te dé la gana. Sin embargo, los cristianos pues era muy diferente. Ellos no podían y no aceptaban llamar a ningún otro Señor, sino solamente a Jesucristo. Se negaban totalmente a someterse a una autoridad que no fuera Jesucristo. Y bueno, esto fue lo que el Imperio Romano lo consideró como un peligro, una deslealtad hacia el imperio. Entonces el gobierno, el Imperio Romano empezó a perseguir a los cristianos y de esta manera pues se da esta situación de la persecución porque ellos ponían a Cristo por encima de todos los poderes terrenales. Siempre pues va a llegar la persecución, siempre va a causar problemas cuando alguien reconoce que la primacía la tiene Jesucristo. Y bueno, pues no era solo el gobierno, el imperio romano, las autoridades romanas quienes perseguían, quienes se tenían odio hacia los cristianos, sino se habla también de que la gente pues ignorante y supersticiosa también odiaba a los cristianos. Bueno, y aquí también nos preguntamos, ¿por qué? Bueno, pues habían creado algunas calumnias, sobre todo de los judíos, y se había entonces hecho estas ideas acerca de los cristianos, nada buenas, y que principalmente, pues como ya lo mencionaba, los responsables habían sido los judíos. Bueno, ¿cuáles eran estas calumnias? En primer lugar, ustedes ahí lo pueden ver, se decía que los cristianos eran revolucionarios. Y bueno, ya hemos visto el hecho de que los cristianos negaban el culto al emperador, se oponían a decir al César que era Dios, y bueno, esta era una de las sospechas de que ellos eran revolucionarios. En segundo lugar, se decía también que ellos eran caníbales. Y esto tenía que ver con la celebración de la Santa Cena, ya que recuerden que en la Santa Cena Jesús instituyó esta Santa Cena y decía que comieran esto en memoria de mí, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, y entonces en base a eso decían que pues ellos eran caníbales. Esto se esparció en la gente pues ignorante y dispuesta a dañar a los cristianos. Entonces se les acusaba de ser caníbales, decían que se comían a un niño en la comunión. Bueno, en tercer lugar, se decía que practicaban también la inmoralidad. Su comida que celebraban semanalmente, la cual se llamaba el ágape o la fiesta de amor, y cuando los cristianos dice que se encontraban en las calles, se saludaban con el beso de la paz, el ósculo santo, y no sería difícil entonces que la gente inmediatamente maliciosa entonces empezara a atribuir todo esto de una forma equivocada y a calumniarlos. Decían entonces que esta fiesta del amor, la fiesta ágape, era toda una orgía sexual. Entonces era con el fin de dañarlos. En cuarto lugar, se decía que eran incendiarios, esto que ellos hacían. Bueno, los primeros cristianos tenían muy firme esa esperanza de la segunda venida de Cristo, y que en el Antiguo Testamento se habla del día del Señor y se anunciaba con destrucción del fuego. Y bueno, cuando dicen que se produjo fue el propio Nerón, el emperador, que acusó a los cristianos
porque ya los cristianos hablaban de la venida del Señor y que tendría estas características, que habría fuego, y que entonces Nerón encontró fácilmente esto para acusar a estos cristianos que predicaban sobre el fin del mundo. En quinto lugar, también los cristianos se les acusaba de dividir a las familias, de deshacer los hogares, de separar los matrimonios. Y en cierto sentido, pues esto pasaba. Cristo lo menciona en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 34. Él decía: no he venido para traer paz, sino para traer división. Y a veces una mujer se convertía, pero su marido no, y entonces se daba esa división. Y a menudo los hijos se convertían, pero los padres no. Entonces se dividían las familias. Pero esto no significaba que los cristianos eran los que estaban promoviendo esas divisiones. Se daban estas divisiones por la cuestión de la fe. Y bueno, estas fueron las causas del odio del mundo hacia los cristianos en esos entonces. Pero bueno, sigue siendo también verdad que actualmente se sigue aborreciendo a los cristianos. Como ya hemos dicho, por la palabra mundo, Juan se refiere a la sociedad humana que vive sin considerar a Dios. Y es que este mundo que no considera a Dios tiene ciertas características que hace que choque con aquellos que siguen a Jesús. Y vamos a ver algunas de ellas. En primer lugar, el mundo sospecha de los que son diferentes a la mayoría. Los que son diferentes, ya sea por su forma de vestir, por su forma de hablar, por sus ideas, en fin, automáticamente no les van a caer bien a los demás, a la gente del mundo, porque los van a considerar un peligro y pues les van a hacer la vida imposible. En segundo lugar, al mundo le resulta especialmente pues repugnante los que con su manera de vivir condenan la manera de vivir que no es la correcta. Esto es, hermanos, que es peligroso que una persona que tenga buenas costumbres, buenos hábitos, la gente que no tiene esos buenos hábitos le va a parecer peligroso. Por ejemplo, hermanos, se habla de Sócrates, el cual siempre instaba a la gente para que hiciera un examen de conciencia, y la gente pues terminó fastidiándose al punto de que lo mataron, acabaron por matarle. Y es, hermanos, esto, cuando alguien quiere vivir de manera correcta, la gente que vive de manera incorrecta, pues le va a causar cierta incomodidad. Es peligroso tener en nuestro tiempo, hermanos, es peligroso tener una vida que busque una vida en santidad, porque de esta manera se está mostrando la manera incorrecta de vivir de los demás. Por ejemplo, hermanos, ahora si alguien evita la corrupción, vivir en la corrupción, pues puede ganarse muchos enemigos, porque está poniendo en evidencia a todos aquellos que participan de este mal social. En tercer lugar, el mundo siempre mira con recelo a los que no siguen la corriente. Como decía hace un momento, hermanos, el que no se somete a la corrupción se va a meter en problemas. La demanda del Evangelio es que nosotros vivamos de una forma diferente al mundo. Eso, hermanos, pues representa un peligro, pero no se puede ser cristiano si no se asume ese riesgo, porque tenemos que ser diferente entre las personas que viven sin Dios en el mundo. En la siguiente sección, hermanos, versículos del 22 al 25, conocimiento y responsabilidad. Dice así, versículos 22 al 25.
si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, a mí también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Bien, pues hasta la venida de Jesús, la humanidad nunca había tenido la posibilidad de conocer realmente a Dios. Nunca había oído claramente su voz, ni se le había presentado la clase de vida que Él quiere que vivamos, sino solamente cuando Jesucristo vino. Apenas se podía culpar a alguien por ser algo que no podía ser. Por ejemplo, hermanos, hay cosas que a los niños pues se les tolera, se les permite, porque pues un niño no tiene el conocimiento, porque no sabe. Sin embargo, es muy diferente con un adulto. Hay cosas que se le puede consentir a alguien porque no ha recibido la educación, porque no ha recibido, no ha conocido todas las cosas, pero no es así cuando alguien ya conoce todas las cosas y sabe cómo debe de comportarse. Así es que también, hermanos, esto es lo mismo con un cristiano. Cuanto más conocimiento se tiene de Jesús, es natural que se exija una mayor responsabilidad, hermanos. Jesús hacía dos cosas. Primero, exponía el pecado. Decía todo aquello que ofendía a Dios y cómo quiere Dios que nosotros nos conduzcamos. Presentaba el camino que deberíamos de seguir. En segundo lugar, también nos proveía del remedio para el pecado y también nos capacitaba para que pudiéramos vencer el pecado y vivir en esta nueva vida. Y aquí, hermanos, para ejemplificarlo, supongamos que una persona está enferma y que consulta a un médico y el médico pues lo revisa y le dice, pues usted tiene tal enfermedad, lo diagnostica. Dice, usted tiene tal enfermedad y ahora pues tiene que tomar ciertos medicamentos para su cura. Si esa persona no hace caso al diagnóstico y no se toma los medicamentos, ¿quién va a ser el culpable si esta persona llegase a morir? ¿El médico por no darle el medicamento, por no atenderlo? No, va a ser la misma persona. Es como ahora, hermanos, lo que estamos viendo. Hablamos de que pues ya se nos dice que tenemos que cuidar, que debemos de tener ciertas medidas precautorias para no contagiarnos, pero si nosotros no hacemos caso, la culpa no es de nadie más, sino de nosotros que no hacemos caso a esas medidas. Hay muchas personas que pues no dicen abiertamente, claramente que están en contra de Jesús, pero sí con su forma de vivir muestran que no aceptan y no hacen caso a lo que Jesús nos vino a decir, no siguiendo sus enseñanzas. Así es que, hermanos, bueno, tengamos cuidado de ello. Esta última parte, versículos 26 y 27, que dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Y bueno, aquí Juan nos habla de dos cosas, dos ideas que están íntimamente relacionadas. En primer lugar, el testimonio del Espíritu Santo.
Y bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando se nos habla de Jesús, ¿qué es lo que nosotros nos lleva a decir, eso es verdad? Yo lo acepto, lo tomo como verdad. Pues hermanos, es el Espíritu Santo en nosotros quien nos mueve a responder a esta invitación de Jesucristo. En segundo lugar, es el testimonio de Cristo que el Espíritu Santo da a los creyentes. Y dice ahí el texto, vosotros, les dijo Jesús a sus discípulos, daréis testimonio también. Hay tres elementos en el testimonio cristiano. Uno de ellos, el testimonio cristiano, viene de una larga comunión e íntima con Cristo. Los discípulos eran sus testigos porque habían estado con Él desde el principio. Un testigo es una persona que dice, esto es verdad y yo lo sé, yo lo he vivido. No puede haber o dar testimonio sin esa experiencia personal. Solo podemos testificar de Cristo si hemos estado en comunión constante con Él, si hemos experimentado de su gracia. En segundo lugar, el testimonio cristiano viene de una convicción muy interior. La persona apenas empieza a hablar y uno se da cuenta si lo que está diciendo de veras lo cree o no lo cree. Y hermanos, no se puede dar testimonio eficaz si no estamos convencidos firmemente en nuestro interior de que Cristo es el Salvador, ¿sí? Entonces ahí, hermanos, también el testimonio hace afirma en nosotros, nos da esa convicción, esa gracia convicciente a través del Espíritu Santo que nos lleva a tener esa seguridad. En tercer lugar, el testimonio cristiano se lleva o se comparte también hacia el exterior. Un testigo no es solo una persona que sabe lo que es verdad, sino que también está dispuesta a decir esa verdad. El testigo cristiano es la persona que no solo conoce a Cristo, sino que quiere que también otros conozcan de Jesucristo. Es un privilegio, es una enorme tarea el ser testigos de Cristo en el mundo. Y no podemos serlo sin un conocimiento personal cada vez más profundo de nuestro Señor Jesucristo y una íntima relación con Él y una convicción que pone el Espíritu Santo a nuestro espíritu para que estemos firmes en ello. De esta manera podemos nosotros salir al mundo y dar testimonio de Él. Así es que, hermanos, que también así nosotros lo podamos hacer. Hermanos, pues vamos a tener una oración para terminar este estudio. Oremos. Padre bendito, Señor, en esta hora, a través de tu palabra, tú nos hablas. Que todo esto que hemos meditado, que hemos reflexionado, tú lo afirmes en nuestro corazón y que lo pongamos en práctica en nuestro diario vivir. Que nunca nos apartemos de ti, porque Señor, tú has dicho que apartados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor, para que siempre estemos firmes, Señor, siguiéndote a pesar de que el mundo, Señor, nos rechace, que nosotros siempre busquemos vivir en esa fidelidad hacia ti. Por Cristo Jesús te lo rogamos todo humildemente. Amén. Hermanos, vamos ahora a tener el momento de la presentación de las ofrendas y vamos a decir este Salmo 96, versículos 7 y 8. Ustedes lo encuentran ahí en su Biblia y decimos, hermanos, este texto. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Y hermanos, mientras se canta este himno, tu fidelidad, recogemos nuestras ofrendas. Después haremos la consagración todos juntos.
juntos, hermanos, vamos a hacer esta consagración que ustedes la pueden ver ahí en su pantalla. Nos unimos. Señor, sabemos que hay mucho trabajo por hacer, mucho más de lo que jamás habíamos imaginado. Te pedimos que bendigas estos dones para que sean usados para el trabajo que has puesto delante de nosotros. Colocamos estas ofrendas y nuestras vidas en tus manos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a cantar este himno. Un mensaje llevamos. Número 327 de nuestros himnarios. Aparte, ustedes lo tienen ahí en la pantalla. Vamos a cantar este himno. Hermanos, para terminar, comparto con ustedes esta bendición, este envío. El Dios de paz y esperanza nos llene de toda alegría en el caminar en nuestra fe, para que abundemos en esperanza por el poder de su Santo Espíritu. Y ahora, Señor, que tu bendición, la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nos acompañe y nos guarde hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.